matemático de sacar la hipotenusa, y entonces aquí ponemos la topográfica y aquí la real. La real siempre va a ser un poquito mayor a la topográfica. Venimos aquí al caudal. En litros por segundo, y aquí es donde vamos a tener las 4 columnas. Esto seguramente ya es repetición. Bueno, estos 4 solamente este nos va a servir. Esto otro fue objeto del cálculo de un cuadro de caudales, pero para efectos de elaboración de la tabla vamos a trabajar con el caudal de diseño. Caudal de diseño es el promedio entre el inicial y el final. Y cuando son tramos finales, puntos ciegos al final de la red, vamos a llevar todo el caudal inicial hasta el final. En esos últimos casos, que son ramales, terminales y puntos ciegos, pues llevamos el caudal completico hasta el final. Yo les decía que puede que las viviendas estén ubicadas al final del ramal. Y ustedes saben que el ramal no llega hasta cada una de las casas, sino hasta un punto equidistante de donde ya se conforma la conexión domiciliaria. Bueno, de aquí, igualmente que en la conducción, vamos a tener el diámetro, y este diámetro va a tener también 2 divisiones, y estas van a ser el diámetro en pulgadas y el RDE. Bueno, para los que hagan hoja de cálculo electrónico, esta columna va a ser solamente informativa. El que va a funcionar para hacer los cálculos de la pérdida unitaria va a ser la última columna donde vamos a poner el diámetro real. Entonces, si nosotros hacemos una hoja de Excel y cambiamos aquí valores, esto no nos va a alterar el cambio. Va a seguir sin que se note que las líneas piezométricas cambian. Tendremos que hacer un llamado en esa hoja electrónica de Excel a la última columna donde allá sí va a estar el diámetro interno. Bueno, después de esto vamos a tener la velocidad. Esta velocidad siempre va a ser caudal sobre área. El caudal en metros cúbicos y el área en metros cuadrados. Por eso en el examen decíamos que había que tener el área interna del tubo. Entonces dividimos el caudal de litros por segundo, lo pasamos a metros cúbicos y dividimos entre metros cuadrados, y la velocidad siempre va a ser caudal sobre área. Después vamos a tener las cotas rojas, y las cotas rojas son las cotas de instalación de la tubería. No es la cota de terreno, y esta entonces va a estar dividida en 2, y va a ser para cada tramo la cota inicial y la cota final. Cuando digo inicial, hace referencia al punto de partida, y la final al punto de llegada. Después vienen las cotas piezométricas. Aquí yo debo partir de un dato conocido. Debo partir del nivel del agua en la estructura anterior. Entonces aquí cota piezométrica. Por eso en el examen se les daba la cota piezométrica inicial, y esa es producto del
estudio de la estructura. Ahí irían las piezométricas. Después de eso tenemos las pérdidas. Las pérdidas eran la aplicación de la fórmula de cálculo de pérdidas. Nosotros en este curso estamos utilizando la fórmula de pérdidas de William y Hassen porque es un poco más aplicable. Y aquí entonces vamos a tener la pérdida inicial, que unitaria, y aquí vamos a tener la total. La unitaria la calculamos con la fórmula que habíamos adaptado para William y Hassen, que era 0,1635,3 por caudal a la 1,85 sobre diámetro real interno a la 4,866. Esa unitaria la vamos a multiplicar por la longitud real. Tenemos longitud pérdida en el tramo. Bueno, después de eso vamos a las presiones disponibles. Presión disponible. Esto es repetición ya del otro cuadro que era conducción. Entonces aquí tenemos también inicial y tenemos final. Y finalmente aquí sí tenemos el diámetro real. Aquí es cuando yo digo que si hacemos una hoja de Excel para el cálculo de las pérdidas, no vamos a tomar este dato de aquí que simplemente es informativo, sino que lo vamos a tomar de acá. Entonces acá, en este último, ponemos diámetro real en pulgadas, y ahí sí anotamos el diámetro. Bueno, con esto estaríamos llegando a la tabla de cálculo que yo les di allá. Bueno, entonces nosotros habíamos hecho una línea principal, y esa línea principal tenía unos puntos. Entonces aquí esto vamos a hacer red principal o ramal principal, y ese red o ramal principal tiene unos puntos, y esos puntos son del tanque de almacenamiento al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y del 3 al 4. Y ahí termina el cálculo de la línea principal. Pero no olvidemos que de esa línea principal van a salir dos ramales. Va a salir del punto 1 va a salir el ramal 1, y del punto 3 va a salir el ramal 3. Entonces aquí en este punto va a haber una salida de ramal, y aquí va a ser otro salida de ramal. Nosotros necesitamos calcular las piezométricas de esos puntos para copiarlas en el siguiente ramal. Entonces empezamos estos datos necesariamente del 1 al 4, tenemos que completarlos en toda la tabla, porque vamos a tomar datos de este punto y de este punto, y cuando digo tomar datos es datos de piezométricas para ubicarlos a la salida de cada ramal. Bueno, entonces los que tengan la tablita a la mano
yo voy a ir, ustedes vayan viendo allá, yo voy a ir poniendo aquí datos. Esto era 265 metros. Esto era 200. Esto es 310. Y esto es 233. Y la sumatoria de eso me va a dar la longitud del ramal, que es 998. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a calcular la longitud real. La longitud real es un poquito mayor, es igual que los cálculos de conducción, y en este caso nos da 265,89. 202,09. 310,16 y 223,32. Si sumamos esto, nos va a dar un poquito mayor, y esto nos da 1001,45. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, hasta ahí creo que no tengamos problemas de cómo están saliendo esos datos, ¿no? Bueno, aquí vamos a vaciar estos datos, los que traíamos de la tabla, pero realmente el que nos va a interesar es el caudal de diseño, que en este caso es 279, 175, 153 y 022. ¿Hasta ahí alguien tiene dificultades? Habíamos hecho una tabla, este es el promedio del inicial con el final, y nos quedamos con este. Este es el que va a servirnos de cálculo. Este 0.22 es este no lo promediamos. En el 3.4, que es el ramal, el punto tramo final de la línea principal, esto era 0.22. Aquí había un consumo, aquí había un final, pero decidimos que en esos últimos puntos llevamos el caudal completico hasta el final. Entonces, este 22 no fue el promedio, sino el mismo caudal inicial lo llevamos hasta el final. Como el inicial y el final son iguales, pues el promedio es el mismo. Bueno, habíamos definido unos diámetros en forma, digamos, lógica, con el criterio de que en la medida en que vamos avanzando y salen nuevos ramales, pues los diámetros se pueden ir rebajando. Entonces habíamos hecho una hipótesis de alimentación, y como estamos manejando un caudal pequeño que era de 2,90 litros por segundo, los diámetros que habíamos preseleccionado eran 2 pulgadas de RD26. ¿Por qué 26? Porque en 2 pulgadas el más delgado y el de menos presión es RD26. De 2 pulgadas no hay 32,5 ni menos RD31. Después pasábamos a 1,5 pulgadas, y este necesariamente es RD21. Los diámetros de 2 pulgadas hacia abajo serán siempre de RD21. Continuábamos con 1,5 de RD21, y no olvidemos que en este punto 3 sale un ramal, y en este punto 1 también sale un ramal. Entonces, como esto ya es un terminal de un punto ciego y el final de una red, entonces bajábamos a 1 pulgada, y los de 1 pulgada son RD22. Bueno, si tenemos una hoja de Excel, pues
2 pulgadas, 1,5 y 1 serían diámetros nominales. Y esos diámetros nominales no son los que nosotros necesitamos para calcular las pérdidas. Entonces ponemos acá al final, en esta columna, ponemos los diámetros reales internos. Entonces, aquí sería 2,193, que es el diámetro real interno de 2 pulgadas el de 26. Aquí ponemos 1,720, que es el de 1,5, 1,720, que es el de 1,5, y finalmente el de 1 pulgada, que es 1,189. Bueno, entonces, a ver, estos diámetros son solamente informativos. Estos diámetros de acá ya son los reales. Si yo hago en la hoja electrónica, el dato del diámetro real interno me lo tiene que leer de acá. Entonces yo voy allá, celdas, columnas y leo ese dato. Bueno, la velocidad. Como ya tengo estos diámetros internos, puedo calcular el área en metros cuadrados. Tengo caudales de diseño, caudal sobre área y la velocidad. Con las velocidades, aquí me van a dar 1,14, 1,16, 1,02 y 1 pulgada. ¿Ok? 1,02 y 0,31. ¿Qué notamos ahí de especial? Estas velocidades deben estar dentro del rango de la norma RAS. Y la norma RAS dice que la velocidad debe estar entre 5 metros y 0,50. Y esta está un poco por debajo de la velocidad de diseño y de la velocidad exigible de cumplimiento de la norma RAS. Por consiguiente, uno podría decir que esta velocidad no cumple. Esta cumple, la última no cumple. ¿Por qué no cumple? Porque el caudal ya es muy pequeñito. Estamos llegando al final de la red ramificada, al punto ciego final, y este caudal es muy bajo. Entonces, ¿qué podríamos hacer para que esta velocidad cumpla? Esta velocidad cumpliría aumentando o disminuyendo diámetro. Si le ponemos 3/4 a este y ponemos el diámetro interno de 3/4 acá, necesariamente esta velocidad va a subir. Entonces, la forma de corregir una velocidad es disminuyendo el diámetro. Cuando usted disminuye el diámetro, disminuye el área, el caudal sigue siendo el mismo, lo divide entre un área más pequeña, la velocidad aumenta, ¿no? Entonces, aquí vería como cosa especial que esta velocidad está un poco, eso siempre ocurre en los puntos finales. Pero la reflexión es la siguiente: si yo bajo este diámetro de 1 a 3/4, de pronto estoy castigando el caudal de servicio hacia el final del periodo de diseño, cuando de pronto la población crece, demanda más agua y el diámetro se me vuelve insuficiente. Entonces se puede permitir velocidades bajas, pero en los tramos finales, tramos ciegos. Bueno, ahora sí vamos a las cotas rojas. Vamos a ver cuánto tenía. Perdón, aquí hay un error. Así, ese es tanque de almacenamiento, ¿no? Vamos a ver acá la cota de tanque de almacenamiento. Cota de terreno o topográfica del sitio del tanque de almacenamiento. Entonces, si vamos a la topografía,
El tanque de almacenamiento decía que estaba en el K0, que era el inicio del abscisado y que tenía una cota, esa es la cota, tenía una cota de 2250, pero esto es cota de terreno. Entonces, los tanques son semienterrados y la tubería debe llegar ligeramente enterrada, pero no muy profunda, porque si la tubería se profundiza, el tanque ya no es semienterrado, sino enterrado. Y un tanque enterrado tiene problema porque tiene ingreso de aguas lluvias y eso se convertiría en un poco de infección. Entonces, si yo tengo aquí el terreno y esta es la cota del terreno y esta es la 2250 y yo voy a construir aquí el tanque de almacenamiento. El tanque de almacenamiento es una estructura semi-enterrada. Ahí tengo el tanque. Entonces la tubería está ingresando aquí. Esa tubería no puede ser muy profunda, porque este tanque va a tener una altura útil. Aquí esto va a tener una H útil. Y los tanques mínimo tienen 2 metros de profundidad. Entonces no conviene que esta cota roja de entrada al tanque sea profunda. Si yo profundizo la entrada, se me profundiza toda la estructura. Entonces esta sería la cota roja de entrada al tanque. Entonces, si yo considero y asumo de que eso no es muy profundo, podríamos pensar en que entre 30 y 50 centímetros bajo tierra estaría bien la tubería de llegada. Entonces, esta cota de entrada al tanque, si pensamos en que sea poca la profundidad, entonces, si son 25 centímetros por debajo, esta sería la 2400. Pongamos 50 centímetros. Esta sería la 2249. 50, ¿no es cierto? 2249. 50. Si le quitamos 50 centímetros. Y si ese tanque tiene de profundidad 2 metros, este tanque podría, si este es el nivel del agua, entonces esto es 2 metros hasta el piso. Entonces esta cota del piso sería menos 2 metros, ¿no? Sería la 2247.50. Bueno, y si este tanque, esta es la base, y esta es la cota de piso de aquí, y la tubería está saliendo a 25 centímetros del piso para permitir que haya un almacenamiento de sólidos, de lodos. Entonces esta cota de salida
cota roja de salida sería esto más 25 centímetros, 2247,70. ¿Estamos de acuerdo? Esto sale del análisis de la estructura. Cota de terreno, 2250. La tubería está bien que llegue 50 centímetros por debajo. Esta es la entrada de la tubería al tanque, 2249,50. Este tanque tiene profundidad de 2 metros hacia abajo, de altura de agua en el tanque. La cota del piso estaría en la 2247,50. No es aconsejable que el tubo de salida esté pegado al piso, debe estar un poquito elevado para permitir que aquí se depositen sólidos en suspensión. Lodos, le sumamos 25 centímetros, tenemos 2247,75. ¿Qué es esto? Cota de salida del tanque. Y entonces aquí tendríamos que poner la 2247,50. Entonces, esta cota roja inicial depende de este análisis que hagamos de la estructura del tanque, depende de la profundidad del tanque y depende de las medidas que le demos de profundidad de la cota roja de entrada y de la altura del tubo de salida con respecto al piso. Entonces, este dato, por eso en el examen les di la cota roja de salida, porque cualquiera podía hacer un análisis diferente. Acá estoy tratando de demostrarles cómo se puede calcular ese valor. ¿Está entendido? Les queda bien. Bueno, en los siguientes puntos vamos a coger cómo calcularía esta cota roja de aquí, que es la misma de aquí, esta de aquí que es la misma de acá y esta de acá que es la misma de acá. ¿Esas cómo serían? Cota del terreno menos 1 metro, ¿cierto? Una vez que salimos ya del tanque, ya decimos que la excavación es de 1 metro, entonces cota de terreno menos 1 metro. Entonces aquí nos da 2226, esta misma es aquí, 2226, después tenemos 2197, aquí tenemos 2197, aquí tenemos 2187, aquí tenemos 2187 y aquí tenemos 2175. ¿Dificultades cómo sacamos esas cotas rojas? Tampoco, ¿no? Estas son la del terreno menos 1 metro, la del terreno menos 1 metro, la del terreno o cota negra menos 1 metro, menos 1 metro. La única que mereció un análisis con respecto a la estructura fue esa, que es lo que tratamos de explicar allá. A ver, 2250 es la de terreno, menos 50 centímetros, 2249,50. Esta es la entrada del agua. El piso 2 metros más abajo, 2247,50. Esto es 2 metros. Miren. Y el punto del tubo. Y la aumentamos 25 centímetros hacia arriba, la salida, porque la salida no está pegada al piso. Entonces sumamos aquí, nos da 2247,75. 2247.
acuerdo. 2.247.75. Ahí sí estamos de acuerdo. Bueno, vamos a las cotas piezométricas. Esta inicial también merece un análisis. ¿Por qué? Yo tengo 1.75 por encima de esto. Tenía 2 metros, me subí 25, H útil. H útil del tanque son 1,75. Era 2 metros, le quité 25, tengo 1,75. No voy a considerar la piezométrica este nivel de agua. Debería considerar este. Llega el tubo de entrada, me define la altura del agua en el tanque. Aquí va a haber un rebose para excesos. O sea que el nivel dentro del tanque lo puedo controlar. Pero entonces debo tomar un valor intermedio entre este y este. ¿Cuánto tengo aquí? 1,75 tengo, ¿no es cierto? 1,75 entre 2, el promedio. Eso nos da 1,75 dividido entre 2. 8 y 8, 16. Como 0,85, ¿no? Entonces, promedio 0,87,5. Si yo cojo a la 2000, la cota de salida, 2.247,75, que es la cota de salida, 2.247,75, y le sumo 0,875. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 2.248. ¿Con qué? ¿Punto? 6. Bueno, ahí tengo un errorcito, no sé por qué. Seguramente en el análisis que hice la vez pasada, yo tengo que la salida de la piezométrica es 2.248,75. Ese valor debe ir aquí. 2.248,75. Le estoy sumando 1 metro por encima, ¿no? Por consiguiente, la presión disponible va a ser 1 metro. ¿Qué puede haber ocurrido aquí? Esos 2 metros deberían ser entre el nivel superior y el tubo, ¿no es cierto? Claro, es que esta cota de aquí era la de este tubo. Entonces, esta era, los 2 metros eran útiles de agua. A ver, aquí había un error en este análisis. Esta cota de aquí era la 2.247,75 de aquí, pero esta altura de 2 metros útil es aquí. Esta cota entonces era esto menos 25, pero entonces los 2 metros son estos. Entonces hay que subirle 1 metro
el promedio de los dos es 1 metro. Si yo a esta le sumo 1 metro, me da 2248 por 75. Sí, esta altura entre el rebose y la salida del tubo, estas son 2 metros. No es medida con el piso, sino medida con la tubería. Entonces, dividido entre 2, esto me da 1 metro. A ese metro le aumento la cota de salida del tubo. La cota de salida es esto. Entonces, cota piezométrica inicial va a ser la cota del tubo, cota de salida del tubo más 1 metro. Y ahí sí me da entonces la 2248,75. Sí, la diferencia estaba en que este no es medido con el piso, sino medido útil entre el tubo de entrada y el tubo de salida. Bueno, entonces este es otro dato que también hay que revisarlo. Y ustedes se van a dar cuenta que la presión disponible inicial es cota piezométrica inicial menos cota roja inicial. 48,75 menos 47,75, esto me da que la presión disponible a la salida del tanque sea 1 metro. La salida de esta tanque, por una reducción, un estrechamiento brusco, van a haber unas pérdidas altas. Entonces consideramos que el tanque está a media altura y eso va a ocurrir durante algunas horas del día. Incluso en algunas, el agua prácticamente va a llegar hasta el nivel de la salida y va a estar un poco más baja. Entonces eso se va a traducir aquí en la presión disponible. Bueno, de ahí en adelante nos vamos a calcular pérdidas. Para calcular las pérdidas, entonces vamos a ir al cota unitario. Y esto es igual al caudal a la 1,85, el caudal en litros por segundo, ¿no? Dividido entre el diámetro real interno en pulgadas a la 4,866 y por 0,16353. Esta pérdida nos va a dar en metros por metro. Y con esta fórmula vamos a calcular esta pérdida unitaria. Entonces la pérdida unitaria, si aplicamos esa fórmula, que es pérdida por cada metro, aquí nos da 0,0239. 0,0239. Aquí 0,0328. Aquí nos va a dar 0,0255 y en la última nos va a dar 0,0043. Bueno, en la medida en que el caudal es más bajito, las pérdidas son menores. Pero también cuando el diámetro va disminuyendo, las pérdidas aumentan. Entonces, este es el reflejo de menor caudal hacia abajo, pero también menor diámetro. Y ustedes saben que los diámetros pequeños generan pérdidas altas. Bueno, esta es la unitaria. Si esa unitaria la multiplicamos por ¿cuál longitud? Por la longitud real. Entonces vamos a tener la pérdida total. Entonces 0,0239 por 265,89 nos va a dar la pérdida total. Estas pérdidas totales aquí nos dan 6, 30 y 6. En el siguiente 6, 62. En el siguiente 7, 92.
y en el último nos dan 0,96. Fíjense que aun cuando el último tiene un diámetro de 1 pulgada, las pérdidas son pequeñas. ¿Por qué? Porque el caudal ya es muy bajito. Bueno, vamos a calcular piezométricas. Las piezométricas, esta la dedujimos de la estructura. Tiene que ver con el promedio del nivel de agua acá. Las siguientes es piezométrica final menos roja final. Por consiguiente, aquí podemos calcular ya esta piezométrica final. ¿Cómo va a ser? Esta menos las pérdidas totales. Entonces, si a esto le resto yo 636, tengo la piezométrica final. Entonces, la piezométrica final, 2242.39. 2200. Esa es la pieza métrica final. Y es la especie. Listo. 2242.39. Y esta se repite aquí. 2242.39. Le resto 662 y tengo la 2235.77. Y este se repite aquí. 2235.77. Le resto 792 y tengo 2227.85. Y esta se repite aquí, 2227.85. Y la final, le restamos 0,96 y nos da 2226.89. Bueno, ahora sí vamos a las presiones finales. Las presiones finales es la piezométrica final menos la roja final. Entonces estas presiones aquí nos dan 1, como es lógico, que es la presión a la salida. Esto nos da 16.39. Aquí se repite 16.39. Aquí nos da 38.77. Aquí 38.77. Aquí 40.85. Aquí 40.85. Y a eso le restamos 0.96. No, eso ya nos habíamos restado con la piezométrica. Y aquí 51.89. Bueno, se acabó el ramal principal. Bueno, ¿cómo quedaron las presiones? Ustedes recuerdan que habíamos dibujado el perfil de la línea principal. Tenemos 1 metro, 16, 38, 40 y 51 metros. Las presiones en la red de distribución decíamos que deben estar entre 5 metros y 60 o 55 metros, de acuerdo a la sectorización de la red y de acuerdo a unos porcentajes de la población donde se puede permitir un poquito más de presiones. Cuando hablábamos de presión mínima, decíamos que era la presión dinámica, teniendo en cuenta pérdidas. Cuando hablábamos de la presión máxima, era la estática, sin pérdidas. Eso lo vimos en las normas BAS. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? De aquí va a salir un ramal y de aquí va a salir otro ramal. Por consiguiente, tenemos que sacar datos de esta línea principal
para los ramales, si no, no tendría sentido. Entonces, después vamos a hacer aquí el ramal 1, el 2, y el 2 se va a desprender de los ramales, de los datos del ramal 1, y cuando salgamos del punto 3, que es el ramal 3, tenemos que coger datos de esta tabla. Entonces, si al hacer el ejercicio no hay una relación de toma de datos con relación a esto, entonces prácticamente estaríamos trabajando no en forma amarrada, sino que estaríamos tomando datos que no son ciertos. Entonces, por eso hicimos todo esto. Bueno, ustedes tienen la tabla allá, revísenla y estudienla y vean qué relación hay. Yo voy a hacer acá solamente, de aquí sale el ramal 3, pero de aquí sale el ramal 1. Entonces me voy a saltar y voy a poner ramal número 3 para ver qué datos vamos a coger de esa tabla. Entonces, ¿está entendido? Bueno, entonces me voy a saltar el ramal 1, del 1 sale el 2, me lo salto y voy al ramal 3. El ramal 3 va a tener 3, 10, 10, 11, 11, 12 y termina en el punto 12. No olviden que aquí debería seguir ramal 1 y ramal 2. Después ramal 3 y 4. Aquí, para no hacer toda esta tabla, me voy a saltar, pero sí vamos a ver qué está pasando. Bueno, en ese ramal 3, las distancias son 260 metros, 300 metros, eso eran topográficas, 305, y la sumatoria de esto era 865. Luego les calculamos las longitudes reales. 260 al 19, 300,54. Como existe el refuerzo de los columnas. 305,01 y la sumatoria de eso 865,74. ¿Cómo lo calculaste? Bueno, los caudales. Tengo las fórmulas en la lección. Aquí 1,20, 0,98, y 0,36. ¿Estamos de acuerdo? Esos vinieron de A. 1,20, 0,98 y 0,36. ¿Hay problema con esos caudales? Aquí teníamos esto. Vamos a trabajar con estos, con el caudal de diseño. Regresen ustedes, vean una tabla que habíamos sacado y ahí tenemos esos datos. Bueno, los diámetros preseleccionados, 1,5, 1,5 y 1 pulgada. Los RD 21, 21 y 21. Bueno, estos valores los vamos a poner acá. Estos eran 1,720, 1,720 y
1,189. 1,5, 1,5 y 1 pulgada. Esos datos son ahí. Las velocidades. Las velocidades también se van a calcular. Caudal sobre área. Aquí nos va a dar 0,80. Aquí nos va a dar 0,65. Y aquí nos va a dar 0,50. Caudal sobre área. Fíjese que aquí esta velocidad debió haber sido crítica también. Debió haber sido crítica, pero sin embargo ahí se cumplió. Seguramente porque este caudal es un poco mayor que este. Aquí al final llegamos con 0,36, acá con 0,20. Esta velocidad se nos salvó. Esa sí cumplió. Bueno, ahora sí, las cotas rojas. Aquí es donde tenemos que amarrarnos con los datos obtenidos anteriormente. Entonces voy a poner en rojo lo que copiamos. Aquí es el punto 310. Debo coger este valor de la roja inicial. Inicial es 3 y aquí 3. Y aquí tengo entonces este valor 2197. ¿De dónde sale este? Este se copia aquí. A ver, esperen. Este no es, ¿cierto? El que debo copiar es este. ¿Sí? Mire, final o inicial. O podría ser también este. Y ahí lo tengo que pasar. Los otros no. Los del punto 10, 11 y 12 ya es cota de terreno menos 1 metro. Pero el amarre está es aquí. O este pasan aquí. ¿Se entiende o no se entiende ahí? Estoy trayendo la cota roja del punto 3. Aquí está el 3, esto es final, 2187. Aquí está el 3, este es inicial, lo paso aquí. Amarré cotas de terreno. Tiene 97. Esto es 187. Y la otra final también. No, la final ya voy a ver en la cota de topografía menos 1 metro. La cota de topografía menos 1 metro y la cota de topografía menos 1 metro. Porque esto no los había notado, pero aquí sí hay un amarre entre este y este. Y no solamente el amarre es en cotas rojas, sino que también en piezométricas. Entonces, ahora si ustedes me preguntan las otras cotas, las cotas otras van a ser la del 10 menos 1 metro, la del 11 menos 1 metro y la del 12 menos 1 metro. Entonces esas cotas rojas van a ser 2197. 2197. ¿Cómo? 2179. 2179 y
2.177. Esas ya salen como siempre. Cuota de terreno menos 1 metro. Aquí sí hubo que amarrar esto con esto. Y ahora sí vamos a la piezométrica. ¿Qué piezométrica debo colocar aquí? Tendría que ir al punto 3, ¿no? La del punto 3. Entonces seguramente va a ser esta la que tengo que ponerla aquí. Sí. Entonces, esa piezométrica inicial 2.227,80. Tomo este valor de aquí amarrado con este. Y de ahí sí empiezo a calcular como lo hago normalmente. Entonces ahí esa sería la piezométrica inicial. Ya. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bueno, ¿cómo calculo esta? Tengo que ir a calcular las pérdidas unitarias. Esas pérdidas unitarias por la longitud. Y esa pérdida total se la resto a esta. Entonces ya voy obteniendo esto. Entonces completemos solamente esos 3 tramitos y entonces las pérdidas unitarias aquí, aplicada a esta fórmula, vamos a las unitarias aquí, 0,0163 y aquí 4,23. Aquí 0,0112 y aquí 3,35. Aquí 0,0107 y aquí 3,25. Y esas son las pérdidas unitarias. Uy, aquí me desfasé, ¿no? Son un poquito más abajo. Más abajo. Ah, 3,35, 0,0107, 3,25. Bueno, ¿cómo sale esta piezométrica de aquí? Esto menos las pérdidas, o sea, esto menos 4,23. $2,223,62. 2,223,62 menos 335, 2,220,27, 2,220,27 y 2,217,02. Las presiones. Inicial 4,23. $40,85.
335. Ay, espera. No, esto está mal. Presiones finales. $40,85. $26.62. $26.62. 41, 27, 41, 27, 40.02. Bueno, estas son las presiones: 40,85, 26,62, 41,27. Esta es la misma, esta es la misma, esta es la misma. La presión aquí es 26 y esta es 40. Aquí 16 y 50. Están dentro de los rangos permitidos, ¿no es cierto? Aquí esto era 1,720. 1,720. Listo. Si nosotros queremos hacer un chequeo, este valor igualmente debe ser este. ¿Y cómo sale ese? Ese sale la piezométrica inicial menos la cota roja inicial. Si yo hago la resta de este con este, me tiene que dar 40,27. 27,85 menos 227,85 menos 187, me tiene que dar 40,85. Entonces, miren que aquí hay relación de este con este, este con este y este con este. Eso pasó en el ramal 3. Esto era así, era una línea principal. Aquí teníamos el tanque, acá teníamos el punto 3. Del punto 3 salía este ramal. Este es el ramal número 3. Pero por acá, en el punto 1, teníamos que salir otro ramal, así, y por acá salía otro. Tenemos que hacer amarres, tal como lo hicimos aquí. Tenía que haber amarre aquí, y por acá cuando sale otro ramal, también tenemos que hacer amarre en este punto, en este punto, en este punto y en este punto. Y tiene que ser así. Resultaría muy largo ponernos a hacer para el ramal 3. En el ramal 3 sale el ramal 4 y creo que sale del punto 11. Tendríamos que coger puntos de aquí. Y el 1, el ramal 1 sale de este punto 1. Entonces tenemos que coger datos de este. Y después el ramal 2 sale de un punto que ya es parte del ramal 1 y todo eso va amarrado. Entonces ustedes repasen bien esa tablita y todo tiene que estar perfectamente acoplado, porque si no, entonces estaríamos haciendo cosas que serían independientes y que no tienen relación. Entonces, ¿qué era lo que quería en la clase de hoy? Ver que esto tiene una relación directa con los puntos que vamos desarrollando. Primero tocó coger la línea principal, y ahí salió el ramal 3, entonces hicimos el ramal 3. Pero del 1 salen otros dos ramales. Primero nos tocará hacer el 1, con los datos del 1 hacer el 2, y después para el 4 tenemos que ver de qué punto de aquí sale el 4 y hacerlo. Entonces, esa sería la conclusión. Finalmente vamos a coger estas piezométricas y las vamos a llevar al perfil y las vamos a dibujar igual que hicimos en la conducción, en igual manera, y ahí es cuando podemos decir si estos datos que fueron asumidos con una hipótesis estuvieron bien calculados. Pero aquí nos podemos dar cuenta por las presiones
de que los diámetros están bastante bien seleccionados en esa hipótesis, porque si no ya nos estuvieran dando presiones negativas por aquí, y todas están bastante aceptables, están entre 5, que es la mínima, y 55, que es la máxima. Entonces esto comprueba de que esto fue bien asumido, y esta tabla sería el respaldo a esa presunción inicial que tuvimos de diámetros. Entonces esto fue redes ramificadas, y damos por terminado ese capítulo con esto. Yo les había enviado, y si no ustedes vuelvan a compartirlo, esta tabla lo hacen